Amén. Shabbat Shalom, hermanitos, que el Eterno les bendiga. Como cada inicio de Shabbat, vamos a dar inicio con el estudio de la porción semanal. En esta ocasión, ya vamos en la Parashá 52, la Parashá Vayelech, que significa y fue. La encontramos en Devarim, es el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versos del 1 al 30. 30 versículos en esta porción. Una porción muy reflectiva, corta, pero con mucha información. Antes de entrar de lleno al estudio, vamos a hacer un breve recordatorio con los temas que se nos ministraron en la parasha anterior. Vimos la revelación de Yeshua, se nos ministró la renovación del pacto, también se nos ministró las advertencias por la desobediencia y bendición por la obediencia. Y justamente por este motivo el Eterno nos dice en Deuteronomio 30:15: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. No hay más, hermanitos. La vida y el bien, la muerte y el mal. También en la parashá anterior se nos ministró la invitación a decidir. Por este motivo, Yeshua en Mateo 7:13 al 14 nos dice: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Como ya comentábamos al principio, tenemos un Elohim misericordioso porque en todo momento Él nos da dos caminos: la vida y el bien, la muerte y el mal. Tristemente, muchas de las veces escogemos la muerte y el mal. Y justamente, hermanos, ¿cómo hallaremos vida y bendición? ¿Cómo podemos hallar esa vida y esa bendición? A través de Shema, oír y obedecer los mandamientos, las leyes, los estatutos del Eterno. Y justamente, hermanos, esta parashá nos muestra que tenemos una identidad. Así es, hermanitos. Nos muestra la identidad que tenemos. Nos muestra que ya no somos extraños, ya no somos extranjeros. También nos muestra que a través de escuchar la Torah y ponerla por obra, hay un cambio de mente, hay un cambio total. Nos muestra que debemos de ser valientes y esforzados. Nos muestra que hay una liberación. Y también, hermanitos, esta porción nos muestra que hay un pacto renovado. Así es, hay un pacto renovado. No es un nuevo pacto, como se nos ha hecho creer o como se nos ha enseñado, y mucho menos es para gentiles. Más adelante vamos a ver la definición de gentiles. Y yo cuando supe la definición de gentiles, de verdad, poco faltó para que llorara, hermanitos, porque es una enseñanza que nos han metido la idea de que pues somos gentiles, pero no es así. Somos un pueblo, somos casa de Israel, y ese pacto renovado es justamente para casa de Israel, no para gentiles. Ahora sí, hermanitos, vamos a dar inicio al estudio de esta parashá, la parashá Vayelech, que significa y fue. Hermanitos, recordemos que esta parashá tiene 30 versículos. Tiene 30 versículos, todos son del capítulo 31, así que vamos a ir desglosando algunos versículos, no todos, pero sí algunos. Versículo 1 nos dice: Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Vamos a ver la definición de la palabra fue. En hebreo es yelech, que significa ir, venir, andar, caminar, guiar, divulgar, acudir. Y curiosamente, hermanitos, esta palabra también significa morir. De este modo, el inicio de esta parashá nos está transmitiendo dos acontecimientos muy importantes.
El primero es que Moisés culmina la divulgación de la Torá. Así es, hermano. El objetivo de Moshe era sacar a los hebreos de Egipto y transmitir la Torá. Y la transmitió a dos generaciones, ¿verdad? A la primera que salió de Egipto y en este caso, en esta parasha, la está transmitiendo a la segunda generación. A diferencia de Josué, porque también en esta parasha pues hay esa transición, ¿no? A diferencia de Josué, el objetivo de Josué era introducirlos a la tierra prometida. Más adelante vamos a analizar esto. Y seguimos con la palabra habló. En hebreo es yedaber, que significa aconsejar, añadir, mandar, perdón. El otro acontecimiento que nos transmite el inicio de esta parasha es que Moisés finaliza su vida después de conducir y guiar al pueblo. Amén. O sea que ya estamos hablando que son prácticamente los últimos días de Moisés. Ahora sí, la siguiente palabra es habló, que en hebreo es yedaber y significa aconsejar, añadir, mandar, dicho para organizar. Y tenemos la última palabra que es palabras. En hebreo es devarim y curiosamente comparte raíz con yedaber. Tienen la misma raíz. La raíz es davar. Pero cuando se refiere a devarim, a palabras, el significado se enfoca en la ley, mandamiento, mandato, libro. Así que cuando usted lea ahí en la Torá palabras, es devarim y se está refiriendo a ley, mandamiento, mandato, libro. Amén, hermanitos. Y Amén. justamente, hermanitos, es algo que me llamó mucho la atención porque, como le decía, Moisés está concluyendo la divulgación de la Torá. A partir de este momento, Moisés ya no va a hablar de la Torá. Y justamente eso fue algo que me llamó la atención, porque así como Moisés está concluyendo estas palabras, así como Moisés está concluyendo Devarim, justamente así inició este libro. Deuteronomio capítulo 1, verso 1 nos dice, estas son las palabras Devarim, leyes, mandamientos, libro, mandato, que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá frente al Mar Rojo, entre Param, Tofel, Labán, Acerot y Disahar. ¿Qué podemos aprender de esto, hermano? ¿O qué nos muestra esto? Que la Torá es perfecta, como dice el Salmo 19, versículos 7 al 8. Ahí sí lo puede buscar. No lo vamos a leer para no extendernos. Pero ahí habla, en ese Salmo 19, versos 7 y 8, habla de que la Torá es perfecta. También esto nos enseña, hermanitos, que la Torá está completa, que no debemos de agregar ni de quitar, como dice Deuteronomio 4:2. También puede revisarlo en casita. Entonces estamos hablando que así como Moisés concluye, así inicia la divulgación de la Torá. Amén. Ahora, hermanitos, vamos a ver que estamos frente a un Moisés que ya transmitió la Torá a dos generaciones, incluso ya la escribió. Gracias, hermanito Milton. Que incluso ya escribió la Torá. Pero en otro tiempo, cuando el Eterno le habló en la zarza, él mismo se consideraba torpe de labios, ¿no? Se consideraba que no podía hacer tal labor. Éxodo 4:10 nos dice, entonces dijo Moisés a Adonai, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. La palabra tardo en hebreo es kevad, significa pesado, difícil, duro. Moisés se consideraba a sí mismo de palabras duras, de palabras difíciles. Y me llamó la atención, hermanitos, porque en Hechos capítulo 7, verso 22, nos dice así, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras
y obras. Entonces, ¿qué está pasando con Moisés? ¿O hay una contradicción en la Biblia? ¿O qué está pasando? Moisés tenía una limitante, tenía una debilidad. En segunda a los Corintios capítulo 12 verso 9 nos dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Debilidad en griego es asteneia, que significa enfermedades, flaquezas, debilidad de cuerpo o de mente. Moisés, más allá de tener una debilidad en el cuerpo, en la boca, tenía una mentalidad en la cual él decía que no podía hacer tal tarea. Sin embargo, la palabra nos dice que el Eterno se gloría, nos perfecciona en nuestras debilidades. Y justamente, hermanitos, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por eso? Muchas veces nosotros en nuestra mente nos ponemos, sentimos que no somos aptos para realizar las tareas. No puedo enseñar la palabra, no puedo salir a hablarle a otros de la palabra, no puedo. Nos ponemos limitantes. Pero todo esto, hermanos, está en nuestra mente, porque justamente así como Moisés se consideraba torpe, difícil, duro, pesado en hablar. Sin embargo, estamos frente a un Moisés que ya transmitió la Torá 2 veces y ya la está escribiendo. Entonces, hermanitos, el Eterno, el Eterno nos capacita para toda buena obra. Ahí en 2 Timoteo capítulo 3 versos 16 al 17 nos habla de esto. Vamos a leerlo y nos vamos a dar cuenta que justamente es eso, hermanitos. Muchas veces somos nosotros los que ponemos esas limitantes. Amén. 2 Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Eterno nos prepara para toda buena obra, hermanos. Asimismo, preparó a Moisés. Recordemos que en esta parashá nos dice Moisés, en este día soy de edad de 120 años. En el versículo 2 nos dice, y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Adonai me ha dicho, no pasarás este Jordán. Aquí, hermanitos, la amada casa de Judá refiere que la vida de Moisés fue plena y completa, ya que, según ellos, murió el mismo día que nació. Esto, hermanitos, se lo paso como un dato por si en algún momento llega a leer literatura judía. Ellos refieren esto, que Moisés falleció el día que nació. Entonces, ellos dicen que por eso su vida fue completa. Además de esto, pues se basan en Génesis 6:3, donde dice, y dijo Adonai, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. También, hermanitos, recordemos y debemos de tener en cuenta que Moisés no perdió su fuerza ni su vigor. En Deuteronomio 34:7 se nos habla de esto. Nos dice la palabra que no perdió el vigor y que sus ojos no se oscurecieron. Y recordemos, hermanitos, que Moisés subió al monte Nebo. Así que cuando Moisés estaba diciendo, no puedo más salir ni entrar, prácticamente se estaba refiriendo a que los días de su vida estaban terminando, no por vejez o por incapacidad. Él mismo subió al monte Nebo donde fue reunido a sus padres. Más bien porque estaba culminando el objetivo de su vida. Y también vamos a ver cómo Moisés tuvo 3 etapas en su vida, de 40 años cada una. En Hechos capítulo 7:23 nos dice así, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel.
La palabra corazón en griego es cardián, que significa voluntad, pensamiento, mente. Y en Éxodo capítulo 2, verso 11, se nos habla que cuando vio a sus hermanos los hebreos que eran maltratados, pues sucedió lo que sucedió. Aquí estamos hablando de un cambio de mente, un cambio de voluntad. La palabra vio en hebreo es la palabra yar, que significa descubrir, discernir, entender. Cuando él ve a sus hermanos los hebreos que son maltratados, viene un cambio de mentalidad, viene un cambio de pensamiento, viene un cambio de voluntad. En la primera etapa de su vida, cuando dice la escritura, tenía 40 años. En Hechos capítulo 7, verso 30 se nos dice, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Aquí, hermanitos, es el llamamiento de Moisés. Todos recordamos este episodio cuando el Eterno le habla a través de la zarza. Y aquí podemos hablar de una purificación. Recordemos que en Malaquías capítulo 3, verso 2 nos dice que el Eterno es fuego purificador. Aquí ya habían pasado otros 40 años. Ya tenía 80 años cuando vino esta purificación, por decirlo así. En Hechos capítulo 7, verso 36 nos dice así, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. De estos 80 años a los 120 fue cuando Moisés o el Eterno los hizo vagar en el desierto durante 40 años. ¿Para qué? Dice la palabra en Deuteronomio 8:2 que estaba probando sus corazones para saber qué había en sus corazones. La palabra desierto en griego es eremo, que significa solitario, desperdicio. Y justamente fue ahí en el desierto, hermanitos, que los hebreos desperdiciaron todas las bendiciones del Todopoderoso. Querían andar como un pueblo solitario. Desierto en hebreo es midbar, que significa soledad, yermo, inhabitable. Así que, hermanos, estas fueron las 3 etapas de Moisés, un líder manso y humilde. Así es. Así concluye la vida de Moisés, un líder manso y humilde, para dar paso a Josué, un líder y estratega militar. Estamos en el versículo 3, donde nos dice, Adonai tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Adonai ha dicho. Y bueno, hermanos, los siguientes versículos, el 4 y el 5, el Eterno le dice, esfuérzate, cobra ánimo, no tengas miedo de ellos, le dice a Josué. En Josué capítulo 1, verso 5 nos dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aquí el objetivo y el mandamiento para Josué son claros, hermanitos. El objetivo y el mandamiento para Josué es destruir a los reyes para poseer la tierra, por lo cual el Eterno le dice a Josué, sé fuerte y valiente. En Josué capítulo 1, verso 9, nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Adonai tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Un versículo que hemos utilizado mucho, ¿verdad? Porque pues maravilloso. Pero vamos a profundizar en estas dos palabras, fuerte y valiente. Fuerte en hebreo es hazak, que significa restauró, curar, ayudar, reparar, conquistar, alentar, amparar, andar, dedicar, fortificar, guiar, resistir. Y la palabra valiente en hebreo es amatz, que significa ánimo, audaz, alerta, alentar, animar, crecer, resolver, confirmar.
De esta forma, hermanitos, podemos comprender que un líder o un liderazgo conlleva una gran responsabilidad. Así es. Así prácticamente el Eterno le estaba diciendo a Josué, mira que te mando que restaures, cures, ayudes, repares, conquistes, alientes, ampares, andes, dediques, fortifiques, guíes, resistas, animes, sea audaz, alerta, alienta, anima, crece, resuelve, confirma. Eso es lo que el Eterno le está diciendo a Josué. En estas dos palabras, hermanitos, hay 20 definiciones. Bueno, hay más de 20, nada más que yo aquí solamente puse estas, pero son muchas más. ¿Y qué cree, hermanito? Que todas estas definiciones, tanto de fuerte como de valiente, son verbos. ¿Y qué es un verbo? Pues el verbo es la acción, ¿no? Un liderazgo conlleva eso, accionar, accionar. Así el Eterno le está diciendo a Josué, haz todo esto, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Amén, hermanitos. Esto es maravilloso como el Eterno nos habla maravillosamente y nos dice lo que debemos de hacer. Nos dice todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Así como le dijo a Josué. Y bueno, hermanitos, vamos a pasar a esta parte de la porción. Es una porción muy cortita, pero con mucha información. Estamos en el versículo 9, donde nos dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví. Justamente Moisés está escribiendo la ley, ¿verdad? Como el mandamiento que se le da a los reyes en Deuteronomio 17:8. Ahí usted encuentra el mandamiento de que los reyes deberían de hacer una copia de la Torah, deberían de escribir la Torah. Así Moisés escribió esta ley, la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Adonai y a todos los ancianos de Israel. Y en el verso 10, hermanos, nos dice que cada 7 años había remisión. A esto se le conoce como año Shemitah. Este mandamiento lo encuentra en Deuteronomio 15, 1 al 6. Ahí lo encuentra más detalladamente. El mandamiento nos dice que se deberían de anular las deudas de todos los que te debían dinero. También se nos habla de un descanso de la tierra. Y este año de remisión, el séptimo año de remisión, era durante la fiesta de los tabernáculos. Vamos a ver un poquito de qué se trata este año Shemitah, este año de remisión. Dice, 6 años se trabaja la tierra y el séptimo se dejaba descansar. Cuando se cumplían 7 ciclos de Shemitot, o sea, 7 veces el año Shemitah, el año de remisión, el año 49, en el año 50 se festejaba el jubileo, que es Yobel en hebreo, y durante este jubileo también se liberaban familias enteras de esclavos. Así que tanto en el año Shemitah cada 7 años como en Yobel, en cada 50 años, había liberación. La palabra remisión en hebreo es Shemitah, que significa suspensión de deuda o trabajo y también significa liberación. Y fiesta de los tabernáculos en hebreo es Sukkah, que significa cabaña o choza. E interesantemente, esta santa convocación dura 7 días. ¿Y qué paralelismo tiene la fiesta de los tabernáculos con el año Shemitah, con el año de liberación? Pues que en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de Sukkot, conmemoramos la liberación del pueblo hebreo. Conmemoramos esa liberación cuando el Eterno sacó al pueblo hebreo de servidumbre, de casa de Faraón. Este mandamiento lo encuentra en Levítico 23, capítulos 34
al 43. Y ahí se nos dice que esta fiesta dura 7 días, que debemos de morar en cabañas y que debemos de recordar cuando el Eterno nos liberó de mano de Faraón de casa de servidumbre. Y otro punto importante, hermanitos, también, que se hacía durante el año Shemitah, en la fiesta de los tabernáculos, era la lectura de la Torá. Así es, hermanitos, también ahí se hacía la lectura de esta Torá, nos dice la escritura. Estamos en el versículo 12 y a través de esto vamos a ver cómo nuestra identidad nos había sido quitada, nos había sido arrebatada. Deuteronomio 31, verso 12 nos dice, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros. Para todos aquellos que dicen que la Torá solamente, o la ley de Dios fue solamente dada a Israel, aquí estamos viendo que no, que la lectura de la Torá era para el pueblo, varones, mujeres, niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades para que oigan Shema y aprendan y teman a Adonai vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. La palabra extranjero en hebreo es ger, que significa peregrino invitado. ¿Y cuántas de las veces, hermanitos, cuando no conocíamos la Torah, la ley de Dios? En lo personal, yo jamás había leído todos los 5 libros, el Pentateuco, no los había leído. Y esta enseñanza que nos habían dado que somos gentiles, que la Torá, que la ley fue dada a un grupo de personas muy específico, ¿no? También es lo que nos habían hecho creer. O en pocas palabras, que la Torá fue dada a una sola tribu y que los demás pues son gentiles. Y hasta cierto punto nosotros, en algún momento, hermanos, pues lo llegamos a creer, ¿no? Llegamos a decir, sí, soy gentil, no tengo por qué seguir en la ley, no tengo por qué guardar las fiestas. Eso es para cierto grupo de personas. Yo soy gentil y yo estoy en un nuevo pacto, pero no es así, hermanitos. A través de esta porción nos estamos dando cuenta que la Torah es también para los extranjeros. Efesios 2:19 nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Extranjero en griego es genos, que significa extraño o forastero. Forastero es alguien de fuera, pero ya no somos extranjeros, ya no somos extraños, ya no somos extraños delante del Eterno, ya no estamos fuera de la Torá, ya no estamos fuera de los pactos, ya no somos gentiles. De hecho, hermanitos, cuando usted lea en el Nuevo Testamento la palabra gentil, lo más adecuado es naciones. Recordemos que a causa de nuestra rebelión, el Eterno nos dispersó en las naciones. Y es que la palabra gentil en griego es etnos, que significa foráneo y significa pagano. Y la definición de pagano, hermanos, me dio una tristeza porque lo voy a parafrasear. La definición de pagano es una persona que rinde cultos a deidades grecorromanas. Eso es lo que hace un gentil, un pagano. Rendir culto a ídolos grecorromanos. Imagínense, hermano, qué tremendo. Cuando yo descubrí esto, me dio un pesar, me dio una tristeza, porque muchas personas que creen en Jesús lo dicen a viva voz y lo dicen hasta orgullosos. Es que yo soy gentil, pero un gentil es alguien foráneo, alguien de fuera, es pagano. Le voy a leer lo que significa pagano. Pagano se caracteriza a los paganos por adorar a criaturas en lugar del Creador, una práctica común en las religiones grecorromanas y otras religiones politeístas
que se oponían a los principios monoteístas del cristianismo. Y justamente es así. Todos los que dicen que son gentiles Por ahí. se oponen a decir, a creer que tenemos un solo Elohim. Tristemente, hermanos, se nos había Pero enseñado. bueno, ¿verdad? Ves que le estaba jalando. Hermanitos, por favor. Hermanito, José Luis, tu micrófono está apagado. Amén. ¿Ya me escuchan? Listo. Amén. Gracias. Retomo, como les decía, toda esta enseñanza, hermanitos, fue la que literalmente nos robó la identidad, porque siempre se nos había enseñado que somos gentiles, que no debemos de guardar las fiestas, que no debemos de observar la ley, y literalmente nos quitaron, nos arrebataron esa identidad. ¿Todo por qué? Porque no nos deteníamos a estudiar, a profundizar en la ley de Dios, en esos primeros 5 libros de la Biblia. Y aquí está claro, la Torá se leía a todo el pueblo y aún a los extranjeros. Éxodo 12:49 nos dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero. ¿Hay una misma ley? No hay más. Yeshua nos dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así es, escuchamos la voz de Yeshua, escuchamos la Torá, Shema, oír inteligentemente y obedecer. Y ya no somos extranjeros, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y mire, hermano, esto es hermoso. La palabra conciudadano en griego es zumpolites, que significa nativo del mismo pueblo. Ya no somos extranjeros, ya no somos foráneos, ya no somos extraños, ya no somos ajenos a los pactos. Somos del mismo pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? El pueblo de Israel, el pueblo del Eterno. Ya no estamos sin identidad, ya tenemos una identidad que nos define como pueblo del Todopoderoso. Amén. Y vamos a seguir, hermano, con este pacto renovado, que de igual forma esta enseñanza nos ha quitado la identidad. Estamos en el versículo 16 y nos dice, y Adonai dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Esto es muy triste, hermanitos, porque la palabra invalidar, quebrantar en hebreo es jefer, y mire lo que significa. Significa romper, violar, frustrar, deshacer, dividir, menospreciar. En otro tiempo, hermanitos, menospreciábamos la ley de Dios. En otro tiempo deshacíamos, dividíamos, incluso no dividir. Hasta hoy en día hay una división enorme entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? Donde incluso se ha enseñado es que ya estamos en el nuevo pacto, pero no es un nuevo pacto, es un pacto renovado. Y no es para gentiles, no es para forasteros, no es para extraños, no es para paganos. Ese pacto renovado es para casa de Israel y casa de Judá.
Jeremías 31, versos 31 al 33 nos dice, He aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, no con gentiles, no con paganos, no con extraños, sino con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Adonai, este es el pacto, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. En Ezequiel capítulo 36, versos 26 al 27, se nos habla que el Eterno nos va a poner de su espíritu en nosotros para que andemos en sus leyes, en sus mandamientos. Todo esto también es parte de esa identidad que nos han quitado. Y esto lo asocian mucho a Mateo 26, 28. En la Nueva Traducción Viviente dice, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto. Tristemente, en la Reina Valera dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Y entonces ahí empiezan las divisiones, ahí empiezan a menospreciar el Antiguo Testamento, ahí empiezan a romper este pacto, ¿no? Este pacto renovado, diciendo que pues ya están en un mejor pacto, que están en un nuevo pacto, pero el pacto es para casa de Israel. Amén. Y bueno, hermano, ya vamos finalizando. Es una parasha muy, muy corta, pero muy, muy reflectiva. Estamos en el versículo 22 y el versículo 28 los vamos a leer. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. El versículo 28 nos dice, Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Hermanos, Moisés nos recuerda que incluso cuando él ya no esté, los cielos y la tierra estarán como testigos del pacto que Adonai hace con su pueblo. Cabe recalcar que es el Eterno el que hace el pacto con su creación. Entonces, tenemos a los cielos y a la tierra por testigos del pacto que Adonai ha hecho con su pueblo, ha hecho con nosotros, pero también, hermanitos, a través de ellos, a través de los cielos y de la tierra, ¿hay bendición o hay maldición? Bendición, Zacarías 8:12 nos dice, porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo. Pero también está la contraparte, la maldición por desobediencia. Deuteronomio 11:17 nos dice, y se encienda el furor de Adonai sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Adonai. En todo momento, hermanitos, es vida y bendición, muerte y maldición. Tenemos a los cielos y a la tierra por testigos, y a través de ellos viene la bendición o viene la maldición. Al día de hoy sigue siendo así, claro que sigue siendo así, porque estos cielos y esta tierra no han pasado. Estamos en espera de unos nuevos cielos y una nueva tierra. En segunda de Pedro capítulo 3:13 nos dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y así, hermanitos, damos por concluida esta parashá 32. Shabbat Shalom, hermanitos. Muchas gracias por su tiempo, gracias por escucharme. El Eterno les bendiga.